Sí, era en su momento una posibilidad, lo terminamos de cerrar ese domingo con el gobernador y con el resto de los representantes de los partidos del bloque. Creo que en estos momentos, que a diferencia de otras provincias, por ejemplo, Río Negro, Neuquén, Misiones, Córdoba, el cordobaísmo tienen ya movimientos provinciales muy asentados a lo largo de los años. Nosotros esta es la primera vez que jugamos unas nacionales con un movimiento provincial, que es primero los salteños. Y en ese sentido es momento de ampliar el espacio y a veces hay que dar lugar para poder ampliarlo. Yo estoy en el espacio y voy a seguir estando en los equipos. Entonces, bueno, por ahí, viste, esto es un trabajo en equipo. A veces te toca ir de delantero a hacer los goles, otras veces llevarte la marca, otras veces vas al banco, pero tenés que entrenar igual. Ahora, el tema es que esto de la salteñidad, si así lo podríamos, digamos, aglutinar, ¿no? En una palabra nada más, lo que quiere hacerse como proyecto. Recién lo dijiste, en Córdoba está más asentado, pero esto no es Córdoba, tampoco es Cataluña, como para que pese tanto la cuestión de la salteñidad. Es una apuesta de riesgo, ¿no? Es una apuesta de riesgo, pero es muy genuina. Porque la verdad que y yo lo viví en carne propia en el Congreso de Nación estos 4 años, el nivel de centralismo que hay, de porteñismo, es tan odioso, es tan difícil. Imagínate, si nosotros tenemos 7 diputados y además de distintas pertenencias políticas, digamos, y nos pasó con algunas votaciones críticas, como por ejemplo tabaco, en que solo los 3 salteños de Innovación votamos a favor de la familia tabacalera. Son 7 provincias tabacaleras en todo el país. Salta una de las principales. Entonces, en ese sentido, había una bajada de línea de La Libertad Avanza, porque en un momento el presidente dijo que había valija, valijero, coima, pero no se dieron cuenta dónde iban las valijas, los valijeros. Se ve que en algún momento le dijeron, che, porque acusaron y cuando tuvieron que votar, cubrieron a los emisarios de esas valijas, ¿no? Y desde Unión por la Patria también, una bajada de Cristina Kirchner, ¿por qué? Por los lobbies porteños, no entiendo otra. Entonces, y diputados salteños, que cuando vos lees la Constitución dice que somos representantes del pueblo de las provincias. Entonces, vos vas con una visión de la Argentina, pero vas a representar a tu pueblo. Entonces, muchos van ahí, se deslumbran por las luces de calle corriente, o la verdad que te lleva mucho laburo el Congreso, mucho tiempo de escritorio en Buenos Aires, pero si no volvés a territorio, si no hablas con la gente, es imposible representar y defender lo que no conocés y lo que no amás. Entonces, esa es la apuesta, que te digo, en varias provincias ya está, ¿no? Sí, por eso la segunda alternativa podría haber sido integrar esto que se llama Provincias Unidas. ¿Por qué no? Es una posibilidad. Todavía, de hecho, Innovación Federal fue el primer paso en ese sentido. Nosotros sí tenemos una construcción muy federal y sin personalismo. De hecho, en el Congreso de la Nación, con gran esfuerzo, hemos mantenido un perfil súper bajo dentro de Innovación Federal, tratando de no hacer sobresalir las figuras de los diputados en sí, sino entender que es un equipo. Me parece que Provincias Unidas es una muy buena apuesta. Tengo excelente relación incluso bueno, con los diputados cordobeses, con el propio Martín, porque hemos viajado, hecho algunos viajes. Por Yarlora, el gobernador. Sí, Martín Yarlora, sí, excelente. Bueno, Nacho estuvo en el Congreso antes, o sea que los conozco personalmente, converso con ellos y todo lo que votamos, por lo menos el sector de centro que estamos nosotros, de hecho mi banca está adelante, están los cordobeses. Tengo muy buena relación con Nati de la Sota, con Aresca, que trabaja con Martín, con Carlos Gutiérrez, que trabaja con Schiaretti. Entonces, tenemos mucho diálogo y tenemos una visión, quizás disentíamos en los momentos y las formas, pero sí en el núcleo. Y yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Cuando dijiste, cuando dijiste Nacho, es el gobernador de Chubut. Sí, exacto. Sí. Ignacio Torres. No, particularmente todo ese grupo le dieron herramientas a Milei. Porque nosotros tenemos una responsabilidad y un peso institucional muy fuerte. A ver cómo es eso, porque esa es una gran diferencia. Yo dije, a veces tienen que votar cosas que no les gustan mucho. Gustavo dijo, son obedientes. ¿Son obedientes o votan? No, yo soy desobediente por naturaleza, así que no voy a cambiar ahora, por más que lo intente y te juro que alguna vez... Pero en este caso, obedientes a lo que el gobernador o los gobernadores necesitan. Mira, con Gustavo es una persona con la que tengo muy buena relación. El otro Gustavo, no. Sí. Gustavo Sáenz, el gobernador. No por la duda. Yo me siento en casa, como verán.
Con el gobernador tenemos muy buena relación, pero sí debatimos un montón. Yo comparto mucho su visión y la respeto, y él también yo tengo que agradecerle porque me escucha un montón y comparte mi visión, que soy la que está en primera línea ahí, le advierto un montón de cosas que veo ahí y él me advierte otras cosas también, y hemos podido trabajar todos estos años de equipo y lo voy a seguir haciendo desde otro lugar. A mí no me define el cargo, definitivamente. Y en el caso de la gobernabilidad que hacemos, hay que respetar que este es el presidente que lamentablemente decidió la mayoría de los argentinos. Y lo decidió por la Constitución por 40 días, digo, por 4 años. Por 4 años, y hay que respetarlo. Por más que yo no lo voté, no lo votaría. Creo que justamente en su vida se imaginaron que los iban a correr, el kirchnerismo los va a correr con la corrupción. Porque en definitiva se llenaron la boca hablando y les faltaron manos para... El artículo de Clarín hoy, ¿no? Tremendo, tal cual. El artículo de Clarín hoy leía, empezó así y yo digo, qué bárbaro, las ironías de la vida, porque se jactaron, pero a eso encima le suman toda su crueldad. Entonces, pero hay cosas que, por ejemplo, cuando el presidente presenta la primer ley bases, una mamarrachada, más de 1000 artículos. Sí. Entonces le dijimos que no, y yo le voté que no. Se lo dije en la mesa, se lo dije a Martín Menem, lo dijimos en reuniones de presidente bloque, lo dije en recinto. Resulta que cuando voté que no, por negativo, salí en la lista, en el Twitter del presidente, mi nombre está como traidor a la patria. Ahora, la segunda ley base que ahí es cuando la rajan a Rollón de la Secretaría. Claro, pero es que nosotros le dijimos que no. ¿Cómo se le ocurre que vamos a declarar la emergencia por 2 años, prorrogable por 2 más 4 años, y cerrar el Congreso? 11 materias, delegación absoluta, privatización total. Fíjate que la privatización que votamos fue súper limitada, al punto tal que no privatizaron nada, porque no pudieron cumplir con todos los recaudos que tenían que hacer a tal punto. Pero en la que le votaron le dieron herramientas como para que el INTA... pueda ser reestructurado e incluso vender. Bueno, así terminó, porque volvió a control del Congreso. Digamos, vos podés tener, con un bisturí, podés salvar una vida o podés matar a alguien. Entonces, claramente, o una herramienta. La declaración de emergencia en ese momento en la Argentina era necesaria. La que votamos fue una declaración por 1 año en 4 materias, con revisión del Congreso. Y fíjate, pasó el año y no lo volvieron a pedir. Entonces, súper limitada. Bueno, más cambiaron las relaciones de fuerza brutalmente. Sí, bueno, totalmente. Esa segunda. Ahora, después en otros temas, universidades, nosotros sostuvimos universidades siempre, discapacidad también. El nivel de apriete que tenemos es tremendo, de presión, pero nosotros dijimos, hay lugar, todo lo que es economías regionales, retenciones, y creo que sí hay una línea lógica que es la defensa del federalismo. Yo siempre sentí que era, y lo soy porque lo dice la Constitución, no solo yo lo siento, es diputada representante del pueblo de la provincia. Y no me corría ahí. Y a veces es difícil, porque es muy fácil decir todo que sí o todo que no para que se caigan y yo volver. Yo no quiero volver atrás. Y yo creo que la gente en las urnas dijo eso. Para que esta gente esté gobernando es porque evidentemente se cometieron muchos errores. ¿No tenés la sensación de que los hicieron viajar? Porque en el medio de todas esas negociaciones se habló del acuerdo del Pacto de Mayo, que terminó firmándose el 9 de julio y que no se cumplió nada. No hay 2 nada. cositas. Están construyendo el puente de Vaqueros ahí, que vienen en cámara lenta. La 934 igual. Y la 934 igual. Nosotros tenemos la tranquilidad de que también en su momento, en una Argentina con un gobierno que acababa de empezar muy débil, con una situación de crisis, estamos a la puerta de una hiperinflación. Entonces, y había que realmente resolver. Y la inflación es el peor impuesto para nuestra gente. La gente de clase más baja es la que peor lo sufre. Entonces también esa es una realidad. Entonces había una declaración de emergencia que es mucho menos que lo que se le votaba a Macri, a Cristina o a Alberto Fernández. Mucho menos, mucho más limitada. En una situación, ¿cómo podemos decir que no había crisis? Había crisis. Había una situación de crisis que tenía que ser declarada en la Argentina. Ahora, después de esa situación, evidentemente el gobierno empezó con su absoluto autoritarismo y hacer lo que se le canta y creer que el Congreso era una escribanía. Y por eso el gobierno se le plantó, pero la gente se le plantó. Salió a las calles por las universidades en 2 marchas y mismo avanzaron.
Garrahan, el nivel de importancia del Garrahan es el único hospital en Argentina de alta complejidad pediátrica. Todos los niños que nosotros... Y tal vez el más importante en América Latina. Sí, totalmente. Tiene esas condiciones. Y nosotros, la diferencia del Garrahan es la vida y la muerte, porque nosotros los niños que derivamos al Garrahan es niños que no podemos resolver acá. Solo se deriva cuando no lo podés resolver en las provincias de origen, porque se intenta, por una cuestión de costo y evitar el desarraigo, hacerlo. Se hacen videollamadas todos los días con los profesionales médicos del Garrahan para resolverlo acá. Viajan nuestros profesionales, viajan muchos chicos a atenderse de día, y realmente los chicos que derivamos todas las provincias, la diferencia es la vida y la muerte. Sin Garrahan no hay posibilidades. Entonces, y realmente son monedas para el gobierno. Es mentira que generamos un desequilibrio fiscal porque una persona con discapacidad va a atenderse con su fonoaudiólogo, porque tiene su acompañante terapéutico y puede ir a la escuela. Realmente no hay desequilibrio fiscal. Nosotros en la ley, así escrito, le pusimos de dónde sacaba. Jubilados se lo pusimos. Le pusimos, sáquenle la exención que tienen los directores en las SA, saquen la exención de la sociedad de garantía recíproca. Hay gente que no está pagando impuestos y el resto de los argentinos sí. La plata que se ahorraron, que ya le bochó el Congreso, que le daba la CIDE para espionaje, más unos recargos del FMI que no se están pagando porque se renegoció ese contrato y no se están pagando, se lo está ahorrando. Ahí estaba la plata. Quiero que vengamos a la política local, pero con repercusión nacional. Vos antes de ser diputada nacional fuiste ministra de Justicia en el gobierno de Juan Manuel Urtubey, luego, si mal no recuerdo, fiscal de Estado. Fiscal de Estado, sí. Fiscal de Estado. ¿Qué opinás de la candidatura de Urtubey? Bueno, yo tengo una buena relación claramente con el ex gobernador Gustavo. Mira, el gobernador con Gustavo y el exgobernador Juan Urtubey. Es una decisión personal de él. Claramente yo apoyo la candidatura de Flavia Rollón y de Nacho, que yo creo en un bloque provincial. Yo me fui de ahí, de Fuerza Patria, y no estoy dispuesta a que Cristina Kirchner con el dedo me diga qué hacer y no hacer. Pero seguí en el PJ. Sigo en el PJ, pero intervenido por Cristina. Yo no me voy a someter a la cámara. Como esto que decía que no era obediente, quizás era más fácil, ¿no? Era mucho más fácil. Si yo hubiese sido obediente, me quedaba en ese sector. Yo creo que el peronismo en Salta es mucho más amplio que Cámpora y kirchnerismo, y no tolero que vengan desde Buenos Aires a cerrar las candidaturas a dedo dos interventores. Te la complico, ¿vas a seguir en el PJ aún intervenido? Bueno, que espero que la Cámara Electoral Nacional resuelva la resolución. Nosotros tenemos una sentencia de Servini y de Cubría que dice que es nulo y hay un recurso que está suspendida. Esperemos que lo confirme, y mi corazón está en el PJ. Así que la verdad que sí, espero volver porque hemos hecho mucho por ese partido. Pero también el peronismo no está en el partido, el peronismo está en las calles. Hay muchos compañeros peronistas en otros pequeños partidos. Digo pequeños y no despectivos porque el PJ tiene casi 100.000 afiliados, a diferencia de los otros partidos tienen por una cuestión de cantidad de afiliados. Creo que el peronismo está en la gente, está en la calle. Hay mucha gente que es peronista y todavía no lo sabe. Si vos realmente te levantás frente a la injusticia, si realmente querés construir una sociedad justa, una sociedad igualitaria, si defendés tus raíces, tu origen, sos peronista. La última de mi parte, te espera un escenario en la Cámara de Diputados esta semana. ¿Cuáles son los temas más importantes? Mira, esta semana, hablando de porteñismo, como los porteños tienen elecciones, entonces tenemos una agenda, no hay sesión. Entonces, nosotros le dijimos, pero muchachos, o sea, es una provincia... Perdón, no son los porteños, son los bonaerenses. Ah, bueno, que nosotros le decimos, sí, le decimos porteño a todos. Los porteños y los de Buenos Aires, los bonaerenses, la provincia de Buenos Aires, es una provincia. En realidad, el país es ambacéntrico. Sí, totalmente. Así lo dicen Malamudo, es ambacéntrico. Sí. Porque también lo sufre muchos lo sectores sufre el bonaerense, es verdad. Es verdad, hay que recordar. Pero cuando tienen sus privilegios con relación al interior, porque de última tienen el puerto de Buenos Aires. Sí, están más cerca. Tienen ley de zona fría y un montón, el subsidios al transporte, un montón de cosas que sí las siguen teniendo en Buenos Aires, que en Buenos Aires amplio que no lo tenemos nosotros. Pero sí, nos llevamos mejor con los bonaerenses que con los porteños.